¿Sabías que hay iglesias que lejos de acercarte a Dios pueden condenarte a la ruina eterna? Jesús fue claro cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta advertencia no es un simple consejo, es una alarma divina que nos urge a examinar dónde y con quién estamos alimentando nuestra fe. Hoy exploraremos un tema delicado, pero urgente. Las tres iglesias que, en lugar de salvarte, podrían estar arrastrándote hacia el juicio. Te mostraremos cómo identificarla, por qué su mensaje es peligroso y qué dice la palabra de Dios sobre ellas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace años el mensaje del Evangelio ha sido distorsionado por quienes lo presentan como un camino cómodo, adaptado al gusto de la audiencia, donde el pecado es apenas mencionado y el arrepentimiento ha sido prácticamente borrado del vocabulario cristiano. Hoy muchas iglesias ofrecen una fe que no transforma, una salvación que no exige cambio, una gracia que no demanda obediencia. ¿Pero es esto el Evangelio de Jesucristo? ¿O una imitación peligrosa que conduce a la perdición eterna? Las Escrituras son claras. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Este fue el primer mensaje de Jesús y no ha cambiado con el tiempo. El arrepentimiento no es una opción decorativa, es el puente entre el pecado y la salvación, el primer paso para entrar en una relación verdadera con Dios. Cuando una iglesia elimina o minimiza el llamado al arrepentimiento, está cortando el acceso a la gracia real, porque la gracia no es una licencia para continuar pecando, sino el poder para dejar el pecado. En Romanos 6:1-2, Pablo plantea una pregunta radical. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta declaración confronta directamente el mensaje liviano que tantas iglesias modernas predican. Un evangelio sin arrepentimiento es como un medicamento que promete curar, pero no contiene ingredientes activos. Puede dar esperanza momentánea, pero no sana, no transforma y, lo más grave, no salva. He conocido personas que asistieron por años a iglesias que les aseguraban que todo estaba bien con sus almas, que Dios solo quería bendecirlos y hacer sus sueños realidad. Les enseñaron a declarar promesas, a visualizar éxito, a creer en milagros, pero jamás les hablaron del pecado que los separaba de Dios. Jamás los confrontaron con la cruz. Vivieron confiados, cantando alabanzas y sembrando ofrendas, hasta que el vacío interior se hizo tan insoportable que comenzaron a cuestionarse si eso era todo lo que Dios tenía para ellos. Una de esas personas, una mujer que sirvió por años en el ministerio de adoración, me confesó con lágrimas en los ojos que nunca antes alguien le había hablado de la necesidad de arrepentirse verdaderamente. Había vivido una fe superficial, sin raíces, sin transformación. Y fue cuando escuchó por primera vez un mensaje claro sobre el pecado y la cruz, que su corazón se quebrantó y entendió que necesitaba a Jesús, no como un facilitador de sueños, sino como su Salvador y Señor. Este testimonio no es único, está ocurriendo en todo el mundo. Iglesias llenas de gente pero vacías de convicción. Templos con espectáculos de luces pero sin presencia del Espíritu Santo. Predicadores que citan versículos para sostener discursos de autoayuda, pero evitan a toda costa hablar de juicio, obediencia o santidad. Sin embargo, la Biblia no deja lugar a dudas. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La condición para recibir ese refrigerio, esa paz verdadera, es el arrepentimiento.
No se puede borrar el pecado sin confesarlo. No se puede encontrar descanso en Dios sin renunciar al camino del mal. Es alarmante ver cómo muchos creyentes hoy buscan iglesias que les hablen bonito, que les hagan sentir bien, que no los incomoden. El apóstol Pablo ya lo anticipaba en 2 Timoteo 4:3-4, cuando advirtió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo ese tiempo y una de las señales más claras es la ausencia del arrepentimiento en los púlpitos. Se habla de propósito, pero no de renuncia. Se predica sobre bendición, pero no sobre cruz. Se promueve la autoafirmación, pero no la negación de uno mismo. Y esto tiene consecuencias eternas. Jesús no vino a hacer sentir bien al pecador en su pecado. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y esa salvación requiere un quebrantamiento genuino, un reconocer nuestra necesidad, una rendición completa. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:10-14, Jesús muestra claramente a quién justifica a Dios. No es al religioso que se exalta a sí mismo, sino al que golpeándose el pecho clama: Dios, sé propicio a mí, pecador. La humildad de corazón y el arrepentimiento sincero siguen siendo las llaves que abren el cielo. Cuando una iglesia no predica el arrepentimiento, no está presentando a Cristo en su plenitud. Está ofreciendo una versión adulterada del evangelio que produce creyentes tibios, sin fruto, sin transformación. Jesús fue tajante cuando habló de los tibios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esas palabras no son una figura poética, son un juicio severo. El cristiano que nunca ha sido confrontado con su pecado no puede entender la magnitud de la gracia. Solo quien ha visto su miseria es capaz de valorar la redención. El peligro de estas iglesias no es solo su mensaje falso, sino la falsa seguridad que siembran. Hacen creer a las personas que están en paz con Dios cuando en realidad siguen caminando en tinieblas. Isaías 30:10 describe esta actitud cuando dice: porque este es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. La gente pide mentiras y los falsos profetas se las entregan envueltas en versículos fuera de contexto, en frases motivacionales, en promesas que jamás se cumplirán si no hay arrepentimiento. La cruz de Cristo no es una decoración ni un símbolo vacío. Es el recordatorio de que alguien tuvo que morir para que tú y yo pudiéramos vivir. Y no murió para que sigamos siendo los mismos, sino para que seamos hechos nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De 2 Corintios 5:17. Este versículo se usa muchas veces, pero pocos entienden su profundidad. No habla de una mejora superficial, sino de una transformación radical que solo es posible cuando el viejo yo ha sido crucificado. Y eso solo ocurre cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando se reconoce que el pecado no es un error, sino una ofensa contra Dios. Hay iglesias donde el mensaje del arrepentimiento ha sido sustituido por declaraciones de empoderamiento personal. Decláralo y será tuyo, dicen. Pero se olvidan de lo que Jesús declaró: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No dijo que confesaras una casa nueva, dijo que tomes tu cruz. El verdadero evangelio
no te exalta, te humilla, no te hace popular, te hace santo, no te acomoda en el mundo, te separa de él. Por eso muchas iglesias han optado por un evangelio sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento, porque el verdadero evangelio duele antes de sanar, confronta antes de consolar, exige antes de recompensar. Si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada, que aunque vas a la iglesia no experimentas libertad ni plenitud, tal vez el problema no esté en ti, sino en el mensaje que estás recibiendo. Tal vez nunca te han hablado de la necesidad de rendirte por completo, de confesar tu pecado, de llorar delante de Dios por haberlo ofendido. Tal vez te han vendido una fe diluida, cómoda, estéril, pero hoy Dios quiere abrir tus ojos, no para condenarte, sino para salvarte, porque el arrepentimiento no es un castigo, es una puerta, y detrás de esa puerta está la vida eterna. Zacarías 1:3 dice: vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El regreso a Dios comienza con un paso, volvernos a Él, pero no podemos volver sin dejar lo que nos aleja. No podemos abrazar la luz mientras seguimos acariciando la oscuridad, y nadie puede tomar esa decisión por ti. Puedes asistir a una iglesia, puedes cantar alabanzas, puedes servir en un ministerio, pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión, y sin conversión no hay salvación. Por eso es tan grave el silencio de muchas iglesias sobre este tema, porque al no predicar el arrepentimiento están cerrando la puerta del cielo, están dejando a las almas perdidas con la ilusión de que están bien, cuando en realidad siguen alejadas de Dios. Y llegará el día en que muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22 a 23. Dios no desea que nadie se pierda. Su anhelo es que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero eso requiere predicadores valientes, iglesias que amen más la verdad que la popularidad, líderes que no teman perder seguidores si eso significa ganar almas para el reino. Y también requiere corazones dispuestos a ser confrontados, creyentes que no busquen solo consuelo, sino santidad. Tal vez esta parte del mensaje ha removido algo dentro de ti. Tal vez te has dado cuenta de que nunca antes te habían hablado así. Eso es bueno, significa que Dios está obrando. No lo ignores, no te justifiques. Solo detente y examina tu corazón. Pregúntate si tu fe ha sido construida sobre la verdad o sobre emociones. Si tu iglesia te ha guiado al quebrantamiento o solo te ha entretenido. Si el mensaje que escuchas semana tras semana te llama a rendirte o solo a soñar. El arrepentimiento no es el fin, es el comienzo de la verdadera vida en Cristo. Y si estás dispuesto a dar ese paso, verás cómo todo cambia, porque la cruz sigue teniendo poder. Y ese poder empieza a fluir en el momento exacto en que, como el hijo pródigo, decimos: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. En muchas congregaciones actuales el altar ha dejado de ser el lugar donde se exalta a Cristo para convertirse en una plataforma que ensalza la imagen de los hombres. El púlpito ya no proclama la supremacía de Dios, sino el carisma de un líder. Las luces, los aplausos, el lenguaje cuidadosamente diseñado para agradar a la audiencia. Todo se ha ido desplazando del centro del Evangelio, que es Cristo crucificado, hacia una adoración sutil, pero profunda del hombre. Sin embargo, las Escrituras declaran con claridad absoluta que en todo, Cristo debe tener la preeminencia.
Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando esa preeminencia se le arrebata y se coloca sobre cualquier ser humano, se está operando una inversión peligrosa del orden espiritual que lleva directamente al engaño y a la ruina. Este fenómeno no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, la humanidad ha tenido la tendencia de desviar su mirada del Creador hacia la criatura. El apóstol Pablo lo denuncia en Romanos 1:25 cuando dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esta distorsión espiritual puede adoptar formas muy refinadas, incluso respetables. Anel losokon. Josem Saren Dandean del mundo. Una congregación que glorifica a su pastor, que centra su mensaje en la figura del líder, que convierte las palabras del predicador en incuestionables, no es una iglesia cristocéntrica, aunque cite versículos y pronuncie el nombre de Jesús. La verdadera iglesia dirige todas las miradas a Cristo, no a un hombre. Jesús mismo advirtió sobre los líderes religiosos que buscaban la gloria de los hombres. En Juan 5:44 preguntó: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esta pregunta resuena con fuerza hoy en templos donde el nombre del predicador está en pancartas, en libros, en redes sociales, donde todo gira en torno a una personalidad. En esos lugares el evangelio pierde su esencia, porque no hay espacio para la gloria de Dios cuando el hombre ha sido entronizado. La iglesia no fue diseñada para construir imperios personales, sino para ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Cuando una iglesia abandona esta identidad y se convierte en un escenario para el lucimiento humano, ha cruzado una línea espiritual peligrosa. El apóstol Pablo, consciente de este peligro, declaró con firmeza en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje no era sobre su experiencia, su conocimiento ni su liderazgo. Era Cristo. Y no cualquier imagen de Cristo, sino el crucificado, el que representa humillación, entrega y obediencia hasta la muerte. Esta visión está ausente en muchas congregaciones modernas, donde el sufrimiento por causa del evangelio ha sido reemplazado por discursos de superación personal, donde la cruz ha sido sustituida por frases que alimentan el ego. El verdadero mensaje de Cristo confronta, humilla, exige. No pone al hombre en un pedestal, lo lleva al polvo para luego levantarlo transformado. Cuando se predica a Cristo, todo lo demás se desvanece. La figura de recuerda esa de la queda en segundo plano. El altar se llena de reverencia, el pueblo se postra y el Espíritu Santo se manifiesta. Pero cuando se exalta al hombre, el mensaje pierde poder. El Espíritu se entristece y el pueblo es alimentado con palabras vacías, aunque estén cargadas de emoción y aplausos. En Jeremías 17:5, el Señor declara: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo es una advertencia contundente. Cuando una iglesia deposita su confianza en un hombre, por talentoso, elocuente o ungido que parezca, se está apartando del verdadero fundamento. El corazón que se rinde ante una figura humana se está alejando del Dios vivo. No hay neutralidad en esto. La gloria no puede ser compartida. Isaías 42:8 lo afirma con fuerza: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El error de glorificar al hombre en lugar de a Cristo no siempre se manifiesta en formas obvias. Puede comenzar con pequeños gestos, una excesiva admiración, una dependencia emocional, una obediencia ciega. Pero esos gestos
Si no se corrigen, se convierten en idolatría. Y la idolatría, incluso disfrazada de espiritualidad, siempre conduce al juicio. En Hechos 12, Herodes fue aclamado por el pueblo como un dios. Voz de Dios y no de hombre, gritaban. Y por no haber dado la gloria a Dios, fue herido por un ángel del Señor y murió comido por gusanos. Este relato no está registrado para entretener, sino para advertir. Ningún hombre puede usurpar la gloria que solo pertenece a Dios sin enfrentar consecuencias. La iglesia que glorifica al hombre no solo se aleja de su propósito, sino que arrastra a su congregación al error. Cuando el pueblo aprende a depender de una figura humana, pierde la capacidad de discernir. Cuando las palabras de un líder se convierten en doctrina sin pasar por el filtro de la Escritura, el rebaño es conducido hacia el engaño. En Mateo 23, Jesús condenó duramente a los fariseos por amar los primeros asientos, los saludos en las plazas y por cargar a otros con cargas que ellos mismos no tocaban ni con un dedo. El verdadero liderazgo en el reino de Dios no se construye sobre la exaltación del yo, sino sobre el servicio sacrificial. La iglesia verdadera no necesita ídolos modernos. Necesita pastores que apunten a Cristo, que se desvanezcan para que Él crezca, que prediquen no para ser aplaudidos, sino para que el pueblo se arrepienta. En Juan 3 y 30, Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta es la actitud correcta del siervo de Dios. Todo lo contrario a lo que se ve en muchas plataformas, donde el nombre del ministerio es el del predicador, donde el mensaje gira en torno a su experiencia personal, donde la audiencia aplaude más al hombre que al mensaje de Dios. La palabra de Dios nos llama a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Cuando una iglesia pierde esa visión, pierde su dirección. No importa cuántas personas asistan, cuántos eventos organice, cuán impresionante sea su producción. Si Cristo no es el centro, esa iglesia se ha convertido en un negocio espiritual, en un espectáculo religioso, en una institución hueca. Y aunque el mundo la admire, aunque los medios la promocionen, aunque los asistentes se sientan bien emocionalmente, delante de Dios no tiene valor eterno. La autoridad espiritual no reside en el carisma, ni en el número de seguidores, ni en la fama del predicador. Reside en la fidelidad a Cristo y a su palabra. Toda autoridad verdadera en el reino de Dios es derivada. Nadie puede ejercer autoridad espiritual si no está sometido completamente a la autoridad de Cristo. Cuando un líder se convierte en el eje de la iglesia, se rompe esa conexión espiritual y se abre la puerta al control, la manipulación y la desviación doctrinal. El único digno de adoración en la iglesia es Cristo. El único nombre que debe ser exaltado es el de Jesús. El único mensaje que debe ser predicado es el evangelio de la cruz. Cualquier otra cosa es un desvío. Filipenses 2, 9 a 11 declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es el modelo. Esta es la dirección que toda congregación debe seguir. La iglesia no necesita estrellas, necesita siervos. No necesita motivadores, necesita heraldos de la verdad. No necesita plataformas para la fama. Necesita altares donde el fuego de Dios consuma el orgullo. Y para que esto ocurra es necesario regresar a la palabra, reexaminar los fundamentos, derribar los altares del ego y volver a levantar la cruz. Solo así el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Solo así el pueblo puede ser edificado.
Solo así la gloria de Dios puede llenar la casa. La iglesia que glorifica al hombre se convierte en un ídolo colectivo. Puede tener apariencia de piedad, pero niega su poder. Puede tener discursos que mencionan a Dios, pero sus frutos revelan otra motivación. Mateo 15, 8-9 lo describe con precisión. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando los mandamientos del hombre reemplazan la palabra de Dios, cuando las estrategias humanas reemplazan la guía del Espíritu, cuando el brillo personal reemplaza la gloria divina, entonces esa iglesia ha perdido su propósito eterno. Cristo no compartirá su trono con nadie. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia que le pertenece lo reconoce como cabeza, lo obedece como Señor, lo proclama como Salvador, lo honra como el Santo de Dios. Toda iglesia que quiera permanecer fiel debe recordar constantemente que el hombre no es el centro, ni el medio, ni el fin. Solo Cristo es digno. Solo Él debe ser exaltado. Solo su nombre tiene poder para salvar, transformar y dar vida eterna. El juicio de Dios comienza por su casa. Esta declaración resuena con fuerza cuando se observa cómo, en nombre de la inclusión y la modernidad, muchas iglesias han comenzado a tolerar aquello que las Escrituras declaran abominable. No se trata de diferencias interpretativas o énfasis doctrinales, sino de una distorsión abierta de la verdad revelada. El problema no es solo que se minimice el pecado, sino que se le ha dado aprobación explícita, disfrazada de compasión, revestida de aceptación, justificada por contextos sociales y relativismos morales. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia con las culturas ni se ajusta a las sensibilidades del momento. Isaías 5:20 advierte con severidad: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este lamento profético describe con exactitud lo que muchas congregaciones han hecho con la verdad. El fundamento de la iglesia debe ser la Escritura, no las emociones, no las preferencias humanas, no las corrientes del mundo. En 2 Timoteo 3:16-17 se declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, no solo los versículos que confortan. Toda la Escritura, no solo lo que resulta popular o políticamente aceptable. Cuando una iglesia comienza a omitir pasajes, a ignorar advertencias, a reinterpretar mandamientos con el propósito de no incomodar, ha dejado de ser una lámpara encendida. El Señor no llama a su pueblo a ser aprobado por los hombres, sino a ser fieles a su voz. En Gálatas 1:10 Pablo escribe: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El llamado al arrepentimiento no puede coexistir con una tolerancia institucionalizada del pecado. Una congregación que afirma amar a Dios pero permite, justifica o promueve aquello que Dios aborrece, se encuentra en abierta rebelión espiritual. No importa cuán compasiva parezca ni cuánto hable de amor, el verdadero amor se manifiesta en la verdad, no en la complicidad. En 1 Corintios 13:6 se dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Si el amor no confronta el pecado, entonces no es amor bíblico, sino una caricatura que adormece la conciencia. En tiempos antiguos los profetas enfrentaron este mismo desafío. Jeremías 6:14 describe a los falsos profetas que decían paz, paz cuando no había paz.
consolaban al pueblo en su pecado, ofrecían palabras dulces, mientras ignoraban el juicio que se avecinaba. Hoy sucede lo mismo. Se predican mensajes de aceptación, se evita hablar del infierno, se silencian temas como la fornicación, la idolatría, la avaricia, la soberbia. En su lugar se proclama un evangelio que no demanda cambio, ¿no? Una fe sin confrontación, una gracia sin santidad. Pero ese mensaje no es el evangelio de Jesucristo. Es un engaño. Una iglesia que llama bendición a lo que Dios llama maldición está guiando a su pueblo a la condenación. Las advertencias de Dios respecto a este tipo de desviaciones son claras. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús se dirige a varias iglesias y les reprende por haber tolerado doctrinas corruptas y prácticas inmorales dentro de su congregación. A la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. A Tiatira le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor no ignora la falsa doctrina, la confronta directamente y lo hace desde dentro de la iglesia, porque la corrupción espiritual más peligrosa no viene de afuera, sino de adentro, cuando se disfraza de luz. Dios ha establecido principios inmutables sobre el pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra que toda desobediencia trae consecuencias. El pecado no es un concepto abstracto ni una etiqueta cultural. Es una transgresión directa contra la voluntad de Dios. Romanos 6:23 afirma que la paga del pecado es muerte. Esta verdad no ha caducado. El sacrificio de Cristo no fue para que el pecado se normalice, sino para destruir su poder. En el 1 Juan 3:8 se declara que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si una iglesia justifica el pecado, está oponiéndose a la obra de Cristo. Algunos argumentan que la iglesia debe adaptarse para no perder relevancia, pero la iglesia no fue llamada a ser relevante según los estándares del mundo, sino a ser sal y luz. En Mateo 5:13-14, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La sal preserva, impide la corrupción. La luz revela lo oculto. Una iglesia que aprueba el pecado ha perdido su sabor, ha cubierto su lámpara, ha dejado de ser lo que fue llamada a ser. Ya no confronta, ya no denuncia, ya no redarguye, solo entretiene, consuela, adormece. El pecado sexual, el materialismo, la soberbia espiritual, la mentira doctrinal, todos estos elementos han encontrado un espacio en muchos altares. Se justifican con lenguaje pastoral, se ocultan tras programas sociales, se toleran en nombre de la inclusión. Pero ninguna justificación humana puede invalidar el juicio de Dios. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que Él no les había mandado. Y el fuego del cielo los consumió. No fueron los filisteos quienes murieron, sino sacerdotes del templo. Esto revela que el juicio más severo recae sobre quienes conocen la verdad, pero la distorsionan. El apóstol Pedro advierte sobre esto con contundencia. En 2 Pedro 2, versículos 1-2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El resultado de estas enseñanzas no es solo la destrucción de los que las siguen, sino el desprestigio del evangelio. Cuando una iglesia aprueba lo que Dios condena, el mundo no ve en ella la luz de Cristo, sino una imitación irrelevante. Se pierde la autoridad espiritual.
Se pierde el temor de Dios. Y sin temor de Dios no hay sabiduría, no hay guía, no hay salvación. El llamado hoy es a despertar, a volver a la palabra, a examinar cada enseñanza, cada práctica, cada declaración a la luz de lo que Dios ha dicho. En Hechos 17:11 los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la actitud que debe tener todo creyente. No todo lo que se predica desde un altar viene de Dios. No todo lo que se canta en una iglesia agrada al cielo. No todo lo que parece espiritual tiene respaldo divino. La única medida es la palabra. Y si algo contradice la palabra, debe ser rechazado, sin importar cuán popular o emocionante parezca. El juicio de Dios no será evitado por la cantidad de personas en un templo ni por la magnitud de sus actividades. Será determinado por la fidelidad a su verdad. En Mateo 7:13-14, Jesús advirtió que el camino ancho lleva la piosana, pero la guardia son pared. Y muchos entran por él, mientras que el camino angosto lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Muchas iglesias han escogido el camino ancho. Han ampliado sus puertas para que quepa todo, incluso lo que Dios ha prohibido. Pero esa amplitud no es señal de bendición, sino de perdición. La iglesia fue comprada con sangre, no es propiedad de hombres ni espacio para experimentos sociales. Es el cuerpo de Cristo, llamado a la santidad, a la obediencia, a la verdad. En Efesios 5:27 se describe el propósito eterno de Dios para ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este estándar no ha sido revocado, sigue vigente, y toda iglesia que lo ignore se encamina al juicio. No hay justificación suficiente que absuelva a quienes, sabiendo la verdad, la cambian por mentiras agradables. No hay excusa válida para quienes predican un mensaje mutilado, adaptado al gusto del oyente, en lugar de proclamar la palabra del Dios viviente. La apariencia de espiritualidad no es garantía de verdad. En tiempos donde lo externo se celebra, donde lo espectacular se convierte en sinónimo de lo divino, es fácil perder el rumbo. Hay comunidades que se dicen guiadas por el Espíritu, pero en realidad siguen la voz de sus propias emociones. Hay congregaciones donde lo sensacional reemplaza a lo bíblico y lo emocional suplanta a lo verdadero. Y detrás de cada canto que sacude el alma sin transformar el corazón, detrás de cada experiencia que excita los sentidos pero no edifica el espíritu, hay una advertencia que resuena desde las páginas de la Escritura. No todo lo que brilla proviene de la luz. No todo lo que emociona proviene del espíritu. No todo lo que se siente bien agrada a Dios. En 2 Corintios 11:14-15, el apóstol Pablo revela una realidad que sigue siendo tan urgente como olvidada. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta advertencia no está dirigida al mundo, sino a los creyentes. Porque el peligro no siempre está en el error evidente, sino en la imitación hábilmente tejida. El enemigo no siempre se presenta con cuernos, muchas veces se manifiesta con vestiduras de adoración, con un lenguaje religioso, con una supuesta unción que no proviene del cielo. Y la iglesia que ha perdido el discernimiento no tiene forma de distinguir entre lo santo y lo falso, entre lo que viene de Dios y lo que solo lo aparenta. El discernimiento espiritual no es un don reservado a unos pocos,
Es una necesidad para todos los que desean caminar en la verdad. Hebreos 5:14 lo explica con claridad, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de reuniones asistidas, sino por la capacidad de distinguir entre lo puro y lo impuro, entre la voz de Dios y el eco de la carne. Donde no hay discernimiento, hay confusión. Donde no hay claridad, hay manipulación. Y donde no hay verdad, hay muerte. El error más común de una comunidad sin discernimiento es confundir el mover de Dios con el espectáculo humano. Se celebran milagros, se exaltan señales, se repiten frases vacías como mantras, mientras la verdad se desvanece bajo el ruido. Pero Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es el milagro lo que valida el mensaje, es la obediencia a la palabra. No es la intensidad emocional lo que confirma la presencia divina, es la transformación que permanece cuando todo se ha calmado. La iglesia que no discierne confunde el poder con la popularidad. Cree que el éxito numérico es sinónimo de aprobación divina. Supone que una agenda llena de eventos, una plataforma con miles de seguidores, una adoración que mueve masas, es señal de favor celestial. Pero la Escritura habla de otro tipo de favor, uno que no siempre se manifiesta con grandeza externa, sino con fidelidad interna. En Juan 6, multitudes seguían a Jesús porque habían comido pan y quedaron satisfechas, pero Él los confrontó y muchos se apartaron. La verdad no siempre atrae multitudes, a veces las dispersa. Y si una comunidad mide su dirección por el aplauso del mundo y no por la santidad del mensaje, ha caído en el engaño más sutil de todos. El discernimiento no es automático, se cultiva, requiere oración, requiere intimidad con la palabra, requiere renuncia a lo que agrada a la carne. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios exige transformación, y esa transformación no ocurre en comunidades donde todo gira en torno a lo superficial. La iglesia que ha perdido el discernimiento ya no se transforma, solo se adapta. Ya no busca agradar a Dios, busca encajar en la cultura, ya no forma discípulos, solo acumula asistentes. El peligro no está solo en el púlpito, también en el pueblo. Porque un pueblo que no examina, que no escudriña, que no ora por dirección, se convierte en tierra fértil para el engaño. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta destrucción no fue provocada por enemigos externos, no, sino por ignorancia interna. La ausencia de discernimiento abre la puerta a doctrinas de error, a prácticas místicas sin fundamento, a líderes que manipulan en lugar de pastorear, a un activismo vacío que no deja espacio para la santidad. Cuando una comunidad deja de buscar la verdad, se vuelve vulnerable a toda corriente. Efesios 4:14 nos llama a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esta estabilidad solo se alcanza cuando Cristo es el centro, cuando la palabra es la autoridad, cuando el Espíritu guía y no es sustituido por estrategias humanas. Sin discernimiento, se canta sin convicción, se ora sin dirección, se predica sin revelación. Todo suena espiritual, pero no produce fruto. Todo parece profundo, pero no tiene raíz.
El propósito de la iglesia no es entretener al alma, sino alimentar el espíritu. No es provocar emociones, ¿no?, sino provocar santidad. No es simular poder, sino vivir en obediencia. Y todo eso se pierde cuando no se discierne. Porque sin discernimiento se tolera lo que Dios aborrece, se ignora lo que Él demanda, se reemplaza la presencia con espectáculo y se confunde la emoción con la unción. Una comunidad sin discernimiento se convierte en un campo de batalla donde la verdad es desplazada por el ruido. Y cuando eso ocurre, la voz de Dios se apaga en medio del tumulto. El llamado hoy es claro: abrir los ojos, volver a la palabra, ejercitar los sentidos, rendir el corazón y pedir al Espíritu que limpie, revele y guíe. Porque donde hay discernimiento hay dirección, donde hay dirección hay fruto, y donde hay fruto hay gloria para Dios. El peligro más sutil no siempre se esconde tras doctrinas evidentemente heréticas o conductas descaradamente impías. A veces el mayor engaño se oculta detrás de una vida aparentemente piadosa, envuelta en actividades religiosas respaldada por una rutina eclesiástica que desde fuera parece irreprochable. No se trata de personas que han negado a Dios abiertamente, sino de quienes se sienten seguros solo por estar en la iglesia, por participar en sus reuniones, por hablar su lenguaje. Pero Jesús fue claro cuando declaró en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pertenencia a una iglesia no garantiza salvación. Asistir con frecuencia, conocer las canciones, levantar las manos durante la adoración o ser parte de un ministerio no es lo mismo que haber nacido de nuevo. La identidad espiritual no se construye en lo externo, sino en la obediencia interna. El error de muchos es confundir la actividad religiosa con la verdadera conversión. La vida en Cristo no se define por la cantidad de servicios asistidos, sino por el fruto que se produce. En Juan 15:5 Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto es la evidencia. Sin fruto no hay permanencia. Y sin permanencia no hay vida. El sistema religioso puede ofrecer una sensación de seguridad basada en obras, en posición, en presencia constante. Pero esa seguridad es engañosa si el corazón no ha sido transformado. En Lucas 18, Jesús habló de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno se justificaba a sí mismo, confiado en su religiosidad. El otro se humillaba reconociendo su necesidad. Solo uno regresó justificado. La diferencia no estaba en su lugar de adoración, sino en la condición de su corazón. El primero se sentía seguro por su cumplimiento. El segundo se reconocía perdido, sin la misericordia de Dios. Esta es la diferencia entre la religión que adormece y la fe que salva. La Escritura es consistente en advertir sobre el autoengaño espiritual. En Santiago 1:22 se nos dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar el mensaje no basta, participar de las actividades no basta, repetir versículos no basta. Solo el que obedece lo que ha escuchado está caminando en la verdad. El engaño más trágico no es el que viene de afuera, sino el que se gesta dentro del alma, cuando se cree salvo sin haber rendido verdaderamente la vida a Cristo. El mensaje de Jesús nunca apuntó a llenar templos, sino a transformar vidas. Su llamado fue radical: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No hay espacio para el conformismo espiritual en estas palabras. No hay margen para una vida cómoda, estancada en la rutina religiosa. El seguimiento a Cristo implica una muerte constante al yo,
una renuncia real, un caminar diario en obediencia. Y eso no puede ser reemplazado por ningún rol eclesiástico ni por ningún hábito ritual. La falsa seguridad espiritual encuentra refugio en una cultura que premia la apariencia. En muchas iglesias se aplaude al que participa, al que sirve, al que se involucra. Y aunque todo esto puede ser bueno, no debe ser confundido con regeneración. Nicodemo era maestro en Israel, hombre respetado, entendido en las Escrituras. Sin embargo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Lo que se necesita no es un cambio de conducta superficial, sino un nacimiento desde lo alto. Y eso no se logra con esfuerzo humano, ni con asistencia constante, ni con reconocimiento dentro de la comunidad. La ruina eterna no siempre se anuncia con violencia, a veces avanza silenciosa bajo la apariencia de normalidad. La iglesia que no confronta esta falsa seguridad se convierte en cómplice del error. Si no se predica la necesidad de conversión genuina, si no se llama al examen personal, si no se advierte que no todo el que se siente salvo lo está realmente, entonces se está construyendo sobre arena. En 2 Corintios 13:5 se nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta instrucción no es una sugerencia, es un mandato. El corazón humano es engañoso y solo la luz del Espíritu puede revelar su verdadera condición. El mayor enemigo de la fe no es siempre la persecución, sino la comodidad. Cuando la vida espiritual se convierte en rutina, cuando el mensaje deja de confrontar, cuando la cruz se convierte en decoración y no en camino, la iglesia ha dejado de cumplir su propósito. La presencia física en un templo nunca ha sido evidencia suficiente de una relación viva con Dios. En Apocalipsis 3, la iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Jesús le dijo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No basta con una reputación espiritual. Lo que importa es la realidad espiritual. Dios no mira lo que mira el hombre. Mientras muchos se impresionan por la asistencia, por los títulos, por la participación, Dios escudriña el corazón. Y lo que Él busca no es cantidad, sino fidelidad. No es ruido, sino obediencia. No es presencia física, sino entrega real. Por eso Jesús dijo que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, pero Él responderá: nunca os conocí. Palabras que deben sacudir toda estructura religiosa que ha sustituido el Evangelio con actividades, que ha cambiado la fe viva por una apariencia piadosa sin sustancia eterna. La advertencia es clara: el camino que conduce a la vida es angosto y pocos lo hallan. La puerta no es la membresía, no es el servicio, no es la asistencia. La puerta es Cristo y solo los que le siguen con un corazón rendido entrarán. El tiempo de asumir que estar en una iglesia es sinónimo de estar en el reino ha terminado. Es hora de despertar, de examinar, de rendir todo lo externo al juicio de lo eterno, porque el alma no será salvada por la cantidad de reuniones a las que asistió, sino por si verdaderamente fue conocida por el Señor. La iglesia que agrada a Dios no se define por la magnitud de su templo, ni por la cantidad de sus miembros, ni por la excelencia de su producción. Tampoco se mide por su relevancia cultural ni por su presencia en los medios. La iglesia que agrada a Dios tiene un solo distintivo: su fidelidad a Cristo y a su palabra. En un tiempo donde tantas congregaciones se han desviado, donde tantas han distorsionado el mensaje para acomodarlo al deseo del oyente, la urgencia de discernir lo verdadero de lo falso se vuelve vital, porque en un mundo de apariencia solo la verdad puede sostener.
Y en un panorama religioso lleno de confusión, solo la Escritura puede revelar lo auténtico. El libro de Hechos nos presenta un retrato nítido de la iglesia que agrada al cielo. En Hechos 2:42 se describe así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta descripción no es simbólica ni poética, es una guía. Allí están los elementos esenciales que definen la vida espiritual de una iglesia viva: doctrina, comunión, oración, entrega. No se menciona el carisma del predicador, ni la cantidad de asistentes, ni la estética del lugar. Se menciona la fidelidad a la enseñanza, la unidad sincera, la profundidad espiritual. La iglesia que agrada a Dios no busca agradar al hombre, no adapta el mensaje para evitar la confrontación, no edulcora la verdad para conservar asistencia, proclama el evangelio con integridad, con temor reverente, con convicción profunda. En Gálatas 1:10, Pablo pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fidelidad al mensaje siempre tendrá un costo. Y solo aquellas iglesias dispuestas a pagar ese precio estarán alineadas con el corazón de Dios. La iglesia verdadera es aquella en la que Cristo es el centro, no un accesorio. Donde su palabra es la autoridad suprema, no un complemento al discurso del predicador. Donde la presencia del Espíritu Santo guía cada reunión, no el cronograma humano. Donde el arrepentimiento se predica, la santidad se vive y el pecado se confronta. No hay lugar para la tibieza, no hay espacio para la indiferencia. Apocalipsis 3:15-16 lo declara sin rodeos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no fueron dirigidas al mundo, sino a una iglesia, porque incluso dentro del templo puede habitar una fe sin fuego, una devoción sin compromiso, una doctrina sin verdad. La iglesia que agrada a Dios es reconocida por su fruto, no por su fama. En Mateo 7:20 Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. El fruto no es popularidad, ni milagros, ni crecimiento numérico. El fruto es obediencia, es transformación, es una comunidad que refleja el carácter de Cristo, que camina en amor, que sirve sin interés, que se santifica sin cesar. Es una iglesia donde los corazones se rinden, donde la cruz es predicada sin temor, donde el nombre de Jesús es exaltado por encima de todo. No se trata de perfección, sino de dirección. La iglesia verdadera puede enfrentar luchas, puede atravesar pruebas, puede cometer errores, pero su corazón está inclinado hacia Dios. Su deseo es agradarlo a Él, no construir un imperio humano. En Efesios 5:27, el propósito final de Dios para su iglesia es claro: para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Esta no es una expectativa opcional, es el estándar divino. Y toda congregación que se niega a caminar hacia esa santidad está negando su propósito eterno. El liderazgo en una iglesia que agrada a Dios no se caracteriza por control, manipulación o protagonismo. Se caracteriza por humildad, servicio y sumisión a Cristo. En el 1 Pedro 5:2-3 el apóstol exhorta: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor no es una celebridad, es un siervo, no es el centro de Atarito Nuevanción, es el primero en morir al yo. Su voz no reemplaza la Escritura, su presencia no eclipsa a Cristo, su función no es edificar su nombre, sino levantar el nombre que es sobre todo nombre. Una iglesia que agrada a Dios
Cultiva un ambiente de reverencia, no de espectáculo. Su adoración no es un show, es una rendición. Su alabanza no busca entretener, busca exaltar. Su liturgia no sigue modas, sigue principios eternos. La presencia de Dios no es manipulada con luces, ni invocada con gritos, ni sustituida por sensaciones. Es buscada con ayuno, con oración, con lágrimas, con obediencia. Es cultivada en lo secreto antes de manifestarse en lo público. Y cuando desciende lo transforma todo, no deja indiferente, no deja al alma en el mismo lugar. En Éxodo 40:35 se narra que la gloria del Señor llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar. Ese es el efecto de la presencia real. Lo humano se detiene ante lo divino. La comunidad que agrada a Dios es una familia espiritual, no un club social, no una plataforma de intereses, no un centro de eventos. Es un cuerpo donde cada miembro honra al otro, donde no hay competencia, sino edificación mutua. En Romanos 12:10 se nos exhorta: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La iglesia no es solo un lugar donde se enseña, es un lugar donde se ama, se soporta, se restaura. No hay espacio para la hipocresía ni para las divisiones. El amor genuino, manifestado en servicio y en verdad, es el ambiente donde el Espíritu habita. El compromiso con la Gran Comisión es otro distintivo. La iglesia que agrada a Dios no está encerrada en sí misma. Tiene pasión por las almas. Proclama el Evangelio dentro y fuera del templo. No espera que el mundo venga a ella. Ella va al mundo. En Marcos 16:15 Jesús ordenó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta instrucción no es una opción, es una misión. Y una iglesia que ha entendido su llamado vive para cumplirlo. No se conforma con su crecimiento interno. Se expande en compasión, en obediencia, en testimonio. El lugar de la oración también revela el corazón de una iglesia. No como rutina, sino como dependencia. No como parte del programa, sino como respiración espiritual. La iglesia que agrada a Dios es una casa de oración. Mateo 21:13 lo afirma: mi casa, casa de oración será llamada. Donde hay oración, hay poder. Donde hay clamor, hay visitación. Donde hay intercesión, hay dirección. La ausencia de oración revela autosuficiencia, revela conformismo, revela desconexión. Pero una comunidad que ora, que gime, que se humilla, permanece firme aún en medio del fuego. Todo lo que es verdadero, santo, eterno y puro está presente en la iglesia que agrada a Dios. No por mérito humano, sino por gracia, por entrega, por rendición continua. No es una estructura perfecta. Es un pueblo que camina bajo la dirección del Espíritu. No es un lugar donde todo funciona según estándares humanos. Es un lugar donde el cielo tiene libertad. No es una vitrina de apariencia, es una fragua de carácter. Y cuando esa iglesia se levanta, el infierno tiembla. Las almas son salvadas y la gloria de Dios se manifiesta. Identificar una iglesia que agrada a Dios no requiere señales místicas ni criterios humanos. Requiere ojos abiertos, corazón rendido y una palabra encendida. Si Cristo es predicado con fidelidad, si la cruz es el fundamento, si el Espíritu guía cada paso, si la palabra es obedecida, si el pueblo vive en santidad, en amor, en comunión, allí está su iglesia. Todo lo demás es apariencia. Todo lo demás es religión vacía. Todo lo demás, aunque parezca impresionante, no tiene peso eterno. Hay momentos en los que Dios detiene el curso de nuestras vidas para hacernos mirar con otros ojos. Nos quita el ruido, la rutina, la distracción y nos coloca frente a un espejo espiritual donde ya no importa la apariencia, ni la tradición, ni el lugar donde nos sentamos domingo tras domingo.
Lo único que importa es si en ese espejo se refleja a Cristo. Porque al final no seremos juzgados por la iglesia a la que asistimos, sino por la fidelidad con la que obedecimos su voz. No será suficiente decir yo estuve ahí si nunca estuvimos verdaderamente en Él. Esta advertencia no nace del juicio, sino del amor. Un amor que hiere para sanar, un amor que incomoda para despertar, un amor que sacude estructuras porque ve el peligro del alma que se desliza suavemente hacia el abismo, convencida de estar en el camino correcto solo porque estuvo rodeada de símbolos sagrados. Pero los símbolos no salvan, las formas no transforman, la religión no redime. Solo Cristo lo hace. Y este es el punto donde la urgencia se convierte en clamor. Porque no se trata solo de evitar las iglesias equivocadas, se trata de encontrar al Cristo verdadero. Se trata de escuchar su voz en medio del ruido, de buscar su presencia en medio de lo artificial, de rendirse a su voluntad, aunque eso implique soltar lo que durante años se creyó seguro. Hay muchos que están atrapados no por ignorancia, sino por costumbre. Saben que algo está mal, perciben la falta de vida, sienten que el fuego se apagó, pero no se atreven a moverse. Temen al cambio, a la crítica, a la soledad. Pero el precio de permanecer en un lugar que no honra a Dios es más alto que cualquier temor humano, porque puede costar el alma. Hoy más que nunca el llamado es a una fe valiente, a una obediencia que rompe moldes, a una búsqueda que no se conforma con lo superficial. Dios no está llamando a asistentes, está llamando a discípulos. No está buscando espectadores, está formando guerreros. No está interesado en llenarte de emociones, está decidido a santificarte. Y para eso, muchas veces será necesario salir de lo cómodo, soltar lo familiar, abandonar lo que parece espiritual, pero no lo es. La iglesia verdadera no es un lugar, es un cuerpo unido por la sangre del Cordero, dirigido por el Espíritu, sostenido por la palabra. Es un cuerpo que se duele cuando uno cae, que se levanta cuando uno clama, que se fortalece cuando todos se rinden. Y si aún no formas parte de una comunidad así, no te resignes, no te acostumbres al vacío, no digas que así son todas. Hay una iglesia que Dios ha preparado para ti, una comunidad donde tu alma será alimentada, donde tu llamado será afirmado, donde tu vida dará fruto. Búscala con oración, con discernimiento, con hambre de verdad. Y cuando la encuentres, no la sueltes, porque en estos tiempos permanecer en un lugar donde se predica a Cristo con fidelidad es un tesoro que no tiene precio. Este mensaje no es para señalar desde la distancia, es para despertar desde adentro. Porque no basta con evitar el error, es necesario abrazar la verdad con todo el corazón. Es tiempo de decisiones radicales, de compromisos firmes, de pasos que definan el destino eterno. No se trata solo de dónde estás hoy, sino de hacia dónde vas mañana. No se trata solo de lo que otros hacen, sino de lo que tú vas a hacer con lo que has escuchado. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Te está abriendo los ojos, te está entregando discernimiento, te está mostrando un camino más excelente. Que tu alma no se acomode en lo que un día fue correcto, pero hoy ya no lo es. Que tu fe no repose en estructuras que perdieron la gloria. Que tu corazón no se aferre a lo muerto por miedo a caminar hacia lo vivo. Porque hay una vida espiritual que Dios quiere darte, pero solo si estás dispuesto a soltar todo lo que no nació de Él. Es tiempo de caminar con la mirada fija en Jesús. Es tiempo de pertenecer a su iglesia, no solo de asistir a un templo. Es tiempo de vivir la verdad, aunque duela, porque esa verdad es la única que puede salvarte. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo falso por abrazar lo eterno? Porque si lo estás, lo que viene no será ruina, será gloria.